En la vasta extensión de los viñedos de Córdoba, donde el viento parecía susurrar secretos de siglos, la noche del año 1850 cayó como un manto cargado de presagios. La familia Anchurena, conocida por su fortuna y su influencia, jamás imaginó que la codicia y la crueldad escondidas tras sus muros sellarían su destino. Aquella noche, en la bodega principal, un grito se elevó entre los barriles de roble, un sonido que ningún eco había osado repetir desde tiempos inmemoriales. Quien escuchó, juró que era el lamento de un alma que el dinero jamás podría silenciar. El patriarca, don Esteban Anchurena, orgulloso y despiadado, observaba la vinícola con la soberbia de quien cree que nada ni nadie puede desafiar su poder. Pero aquella joven esclava, cuyo rostro marcado por el sufrimiento apenas se distinguía entre sombras, llevaba en su voz la fuerza de una maldición que trascendería generaciones. Cada golpe, cada humillación que soportó en silencio, se transformaba ahora en un juramento silencioso de venganza. Un hechizo tejido con lágrimas y rabia que recorrería los corredores de la mansión como un río oscuro y imparable. Esa misma noche, los barriles comenzaron a temblar sin razón, y un olor a tierra húmeda mezclado con sangre invadió el salón principal. Los criados que permanecieron cerca de la bodega desaparecieron sin dejar rastro, y algunos afirman haber visto figuras espectrales danzar entre las sombras, repitiendo gestos de angustia y furia. Los gatos de la familia, acostumbrados a recorrer cada rincón, huyeron como si percibieran la presencia invisible de algo que no pertenecía a este mundo, dejando un silencio aún más aterrador. Nadie en Córdoba podía imaginar que aquel grito, aquel juramento que parecía flotar entre las paredes de la vinícola, marcaría no solo a don Esteban, sino a cada uno de sus descendientes. Las generaciones futuras, aunque crecieran entre lujos y opulencia, nunca escaparían de los ojos de la maldición que, como sombra eterna, aguardaba pacientemente su momento. Cada botella de vino que se producía llevaba consigo la memoria de aquel horror, un recuerdo que solo los audaces se atrevían a mencionar. Aquella primera noche de terror fue apenas el inicio. La bodega, con su aroma a fermento y madera, se convirtió en un lugar donde lo invisible y lo diabólico existían, donde la riqueza no ofrecía protección alguna. Mientras las velas temblaban en los candelabros, una certeza helaba la sangre de quienes podían percibirla. Los Anchurena jamás serían libres de la sombra que habían engendrado, y la esclava que había sufrido en silencio viviría eternamente en la memoria de cada muerte que ocurriría bajo el sol de Córdoba. La historia que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Los Anchurena, la familia más rica de Córdoba en el siglo XIX, creyeron que su fortuna les daba poder sobre la vida y la muerte. Pero lo que jamás imaginaron era que una sola vida torturada podría tejer un destino que los perseguiría durante generaciones. Cada rincón de su vinícola guardaba secretos, y cada sombra parecía observar con paciencia a quienes se atrevían a caminar por sus pasillos. Aquellos que conocen los registros antiguos aseguran que los fenómenos que aquí se relatan no pueden explicarse con lógica. Pero el miedo y la tragedia que marcaron a los Anchurena son tan reales como las piedras que sostienen la bodega. Si quieres conocer hasta dónde puede llegar la maldición, qué misterios y terrores enfrentó cada generación, y cómo la ambición y la crueldad sembraron semillas de horror, entonces acompáñanos en este relato. Cada detalle, cada nombre, cada evento ha sido reconstruido con cuidado, para que sientas la tensión y la oscuridad que envolvieron a esta familia. Imagina las velas parpadeando, los barriles vacíos resonando con pasos invisibles, y la presencia de algo que jamás debería haber sido perturbado. Esta es una historia que permanecerá contigo mucho después de escucharla. Antes de sumergirte en el terror que acecha a los Anchurena, te invitamos a suscribirte a Pasado Oscuro, dejar tu me gusta, si disfrutas del misterio. Muy importante. Comentar, ¿desde qué ciudad estás viendo este relato? Cada comentario nos ayuda a saber quién se atreve a acompañarnos en la oscuridad y a mantener viva la narrativa de aquellas sombras olvidadas. Prepárate para atravesar los años, para sentir cómo una maldición invisible se extiende de generación en generación, y para descubrir que, incluso en medio de la riqueza y el lujo, nadie está a salvo cuando la venganza ha sido sembrada. La historia de los Anchurena apenas comienza, y lo que escucharás a continuación cambiará tu forma de ver el pasado de Córdoba.
La vinícola de los Anchurena se erguía como un gigante de piedra y madera sobre las colinas de Córdoba, iluminada por la luz mortecina del atardecer que se filtraba entre los viñedos. Don Esteban, orgulloso patriarca, recorría los corredores con un bastón de ébano, observando cada detalle como si su mirada pudiera detener el tiempo y la decadencia que, sin saberlo, comenzaba a acechar. Los barriles de roble, alineados como soldados en silencio, parecían guardar sus secretos, y la brisa que entraba por las ventanas abiertas traía consigo un aroma que no era solo vino, era humedad, tierra removida, y un dejo de miedo antiguo que nadie, hasta ese momento, había percibido. La esclava, conocida únicamente como Malena, trabajaba en silencio, sus manos curtidas por años de esfuerzo, mientras su mirada ardía con un fuego que nadie podía comprender. Esa noche, tras una orden injusta de don Esteban, fue castigada frente a los criados, azotes y palabras que rompían la carne y el espíritu. Cada golpe se convertía en un juramento silencioso. Y mientras la sangre se mezclaba con la tierra del suelo, algo en su interior despertaba. Un poder que los siglos no podrían borrar. Nadie sabía que lo que parecía un acto de crueldad ordinario estaba creando un puente hacia la oscuridad que pronto envolvería a los Anchurena. Cuando el primer grito de Malena resonó, los barriles temblaron levemente, como si un viento invisible los recorriera, y un murmullo frío se deslizó entre las paredes. Los criados se miraron, aterrados, sin comprender cómo un edificio tan sólido podía reaccionar a la agonía de una sola mujer. Un escalofrío recorrió a don Esteban, pero su orgullo lo hizo ignorarlo. Sin embargo, algo cambió esa noche. La vinícola dejó de ser un lugar de trabajo y se transformó en un escenario donde lo imposible comenzaba a coexistir con lo tangible. Los sonidos comenzaron a intensificarse con el paso de las horas, pisadas que no correspondían a nadie, susurros entre los barriles, el roce de telas inexistentes. La propia Malena sintió que algo la rodeaba, una fuerza que no necesitaba palabras para comunicarse. En su mirada, el patriarca vio algo que no entendió, un brillo oscuro, profundo, que prometía que la familia que tanto despreciaba jamás conocería la paz. Esa mirada sería el inicio de una maldición que atravesaría generaciones y marcaría cada rincón de la mansión y sus viñedos. Al día siguiente, un criado desapareció sin dejar rastro. Nadie escuchó sus pasos, nadie vio su rostro, y cuando comenzaron la búsqueda, encontraron únicamente una serie de manchas húmedas que conducían hasta el interior de la bodega, donde los barriles estaban intactos, como si nada hubiera ocurrido. Los perros de la familia, acostumbrados a merodear, no se acercaban a ese sector, y su ladrido habitual se había transformado en un llanto apagado y tembloroso que helaba la sangre de quien lo escuchara. Don Esteban, intentando mantener el control, ignoró los rumores, pero en su interior, un presentimiento oscuro comenzaba a crecer. La noche siguiente, mientras los vientos del sur recorrían los viñedos, los objetos comenzaron a moverse solos. Una copa de cristal cayó de una repisa y se hizo añicos. Un barril rodó sin que nadie lo tocara. Y un susurro profundo pronunció el nombre de la familia, Anchurena. Los criados se negaban a entrar en la bodega, y algunos afirmaban haber visto a Malena flotando entre sombras, su rostro transformado por un odio silencioso y sobrenatural. Don Esteban, aunque incrédulo, empezó a percibir la realidad de lo que había desencadenado. La maldición no era rumor, era presencia viva. Cada intento de ignorar los fenómenos resultaba inútil. Una noche, al revisar los viñedos, don Esteban vio cómo los barriles se alineaban solos, formando un corredor hacia la bodega, como si la vinícola misma quisiera confinarlo. Los aromas de uva fermentada se mezclaban con algo más, algo que olía a sangre antigua y desesperación. Cada paso que daba era acompañado por un silencio inquietante, y cada sombra parecía observarlo con paciencia, recordándole que el destino de los Anchurena estaba siendo escrito por fuerzas invisibles, que ya no podían retroceder. Al despertar, descubrió que un tonel había explotado en la bodega, inundando el suelo con vino y fragmentos de madera, y que la puerta de la sala principal estaba cerrada desde dentro, sin explicación. Algunos criados comenzaron a murmurar que Malena no había sido simplemente castigada, sino que había aprendido algo que trascendía su dolor, la manera de vengarse de cada Anchurena
no solo en vida, sino a lo largo de los años. Cada noche se sentía más presente, más poderosa, y la vinícola parecía responder a su voluntad. Los primeros síntomas de la maldición parecieron esa misma semana. Un hijo del patriarca cayó enfermo de manera repentina, con fiebre y delirios, hablando de sombras y gritos que nadie más escuchaba. Otro criado desapareció sin dejar pista alguna. Y en la bodega se encontraron marcas de manos ensangrentadas, aunque no había señal de lucha. Don Esteban comenzó a comprender que la riqueza no podía protegerlo, y que los actos de crueldad siempre dejan huellas, aunque sean invisibles para los ojos comunes. La familia comenzó a vivir bajo un clima de miedo constante. Cada generación se encontraba atrapada en un ciclo de tragedias inexplicables, accidentes, desapariciones, locura y visiones que parecían sacadas de pesadillas. Los vecinos hablaban en susurros de los Anchurena, y de cómo la vinícola, antaño símbolo de opulencia, se había convertido en un lugar maldito. Don Esteban, por primera vez, sintió el peso de su soberbia. Había liberado algo que no podía controlar, y la sombra de Malena se extendía lenta, pero implacable. Así concluyó el primer capítulo del oscuro destino de los Anchurena. La vinícola, testigos silencioso de la riqueza y el terror, respiraba con un pulso propio, y las paredes parecían recordar cada injusticia cometida. Nadie podría imaginar que la maldición comenzaba, que los espectros de la venganza seguirían a cada miembro de la familia, y que Córdoba misma sería testigo de la caída de la dinastía más poderosa de la región. La noche prometía nuevos horrores, y el eco de un grito olvidado aún recorría los viñedos, anunciando que lo peor estaba por venir. La segunda generación de los Anchurena creció bajo la sombra de los viñedos, donde cada barril y cada pasillo susurraban secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Don Esteban, aunque había envejecido, no pudo escapar de la sensación constante de ser observado. Y su hijo mayor, Alejandro, heredó no solo la riqueza de la familia, sino también la carga invisible que parecía flotar entre las paredes de la vinícola. Los criados, aterrados, hablaban de figuras que se movían en los rincones de las habitaciones, de pasos que resonaban en la noche, y de un olor a tierra húmeda mezclado con sangre que aparecía y desaparecía sin explicación. Una noche, mientras Alejandro recorría la bodega, escuchó un murmullo que parecía pronunciar su nombre con lentitud y desprecio. Al girar, no vio a nadie, pero la sensación de una presencia intensa lo hizo retroceder. Los barriles temblaban ligeramente, y un frío repentino lo envolvió como si la propia bodega respirara sobre su cuello. Sus manos temblorosas encontraron un viejo barril marcado con la inicial M, y al tocarlo, sintió un dolor agudo, como si los años de sufrimiento de Malena se filtraran a través de la madera, reclamando justicia por cada golpe recibido. Esa misma noche, los sirvientes comenzaron a desaparecer sin dejar rastros. Primero fue un joven encargado de los establos, luego la cocinera, que había servido durante décadas a la familia. Cada desaparición venía acompañada de un eco de gritos apagados. Y algunos afirman haber visto a una mujer de rostro pálido flotando entre los viñedos, con los ojos llenos de furias, silenciosa. Alejandro, desesperado, intentó buscar explicación lógica, pero pronto comprendió que la maldición había comenzado con la esclava. No conocía límites humanos. El terror se volvió cotidiano. Los vinos, orgullo de la familia, comenzaron a presentar manchas que nadie podía limpiar, como si la sangre de la injusticia se filtrara en cada botella. Los barriles explotaban de manera inexplicable, regando la bodega con vino mezclado con restos de madera astillada, y en ocasiones se escuchaban risas apagadas, burlonas, que parecían provenir de las sombras mismas. Alejandro comenzó a sufrir pesadillas, donde Malena aparecía, no como una mujer, sino como una fuerza que recorría la vinícola y tomaba forma de sombra, reclamando lo que le había sido arrebatado. El tiempo parecía dilatarse en la vinícola. Cada año, un evento extraño o violento marcaba la existencia de la familia. La hermana menor de Alejandro cayó enferma sin causa aparente, con fiebre y delirios, hablando de voces que le susurraban secretos del pasado. Durante días, el salón principal se llenó de un frío que ni la chimenea podía disipar, y los muebles parecían moverse lentamente, cambiando de lugar mientras nadie los miraba.
Los vecinos comenzaron a comentar en susurros que la maldición de los Anchurena no era leyenda, sino un hecho palpable. Algo que podía sentirse en cada brisa que cruzaba Córdoba. Alejandro intentó desafiar la maldición. Realizó ceremonias y oraciones, buscando purificar la vinícola y liberar a su familia del tormento. Pero cada intento parecía intensificar la presencia de Malena. La sombra de la esclava se volvía más definida, apareciendo con frecuencia frente a los espejos, observando a cada miembro de la familia con ojos que brillaban como brasas. Los criados, aterrados, comenzaron a dejar la mansión, y muchos afirmaban que los viñedos mismos se habían vuelto hostiles, con las plantas retorciéndose de manera antinatural durante la noche. Un día, Alejandro descubrió en el viejo despacho de su padre un diario oculto. Entre sus páginas, relatos de las primeras noches de terror se entrelazaban con advertencias sobre cómo la maldición se alimentaba de la ambición y la crueldad de los Anchurena. Cada palabra parecía impregnada de la voz de Malena, como si ella misma hubiera escrito el diario desde más allá de la muerte. Alejandro comprendió que la riqueza y el poder que tanto valoraban no serían suficientes para protegerlos de la ira de quien había sido traicionada. Los fenómenos sobrenaturales comenzaron a afectar también a la salud mental de la familia. Alejandro escuchaba voces que le ordenaban actos imposibles, veía figuras que se desvanecían al acercarse, y sentía la presencia de Malena, incluso en sus sueños más profundos. La hermana enferma, alucinada, señalaba los barriles, y gritaban nombres que nadie conocía. Cada noche, los Anchurena se despertaban con la certeza de que no estaban solos, y que la vinícola había dejado de ser un lugar de orgullo para convertirse en un escenario de terror perpetuo. La tensión alcanzó un punto crítico cuando un incendio comenzó de manera inexplicable. En la bodega principal, las llamas parecían moverse con intención propia, evitando los barriles antiguos y concentrándose en los nuevos. Y en medio del humo, se distinguió la silueta de Malena, flotando entre las sombras, observando con satisfacción cómo la familia sufría las consecuencias de su pasado. Alejandro intentó apagar el fuego, pero cada acción parecía inútil, como si la vinícola misma estuviera en su contra, obedeciendo la voluntad de la maldición. Al final de este primer año, bajo la influencia de la maldición, Alejandro comprendió que nada ni nadie podría detener a Malena. Cada generación de los Anchurena quedaría marcada por la venganza de una vida torturada. Y Córdoba sería testigo de la decadencia de una familia que, aunque rica y poderosa, no había aprendido que el abuso y la injusticia siempre dejan cicatrices imposibles de borrar. La vinícola respiraba con un pulso propio, y la sombra de Malena ya no necesitaba más que tiempo para extender su influencia a quienes nacerían años después. Los años habían pasado desde las primeras manifestaciones de la maldición, y los Anchurena ya no eran la familia imbatible que Córdoba había conocido. La vinícola, antaño símbolo de poder y riqueza, parecía haberse convertido en un organismo vivo, respirando y observando con ojos invisibles a cada miembro de la familia. La tercera generación, liderada por el joven Tomás Anchurena, creció escuchando historias de terror que sus abuelos contaban a media voz, sin comprender del todo que esas advertencias eran reales y no simples cuentos para asustar a los niños. Tomás, curioso y testarudo, comenzó a explorar los rincones más oscuros de la bodega. Allí, entre los barriles viejos, descubrió marcas en la madera que no recordaba haber visto, símbolos extraños y grabados que parecían arder con luz propia cuando la luna atravesaba los ventanales. Un susurro helado recorrió la habitación, pronunciando su nombre y advirtiéndole que jamás debía tocar los barriles antiguos. La voz de Malena, más poderosa que nunca, parecía haber adquirido una corporeidad invisible, una presencia que podía manipular el tiempo y el espacio dentro de la vinícola. Una noche, durante la cosecha de uvas, Tomás observó sombras moviéndose entre las vides, aunque no soplaba viento alguno. Los trabajadores afirmaban ver a una mujer de rostro desfigurado, con los ojos ardientes y la piel pálida como la cera, recorriendo los surcos sin dejar huella. Los perros, que antes habían sido fieles guardianes, huyeron aterrorizados, y los caballos se negaban a acercarse a ciertas partes de la viña. El joven heredero, decidido a enfrentar lo que muchos llamaban locura familiar, comenzó a documentar cada evento, sin saber que cada nota escrita
alimentaba la fuerza de la maldición. La locura se instaló gradualmente. La madre de Tomás comenzó a escuchar pasos en la noche. Incluso cuando la casa estaba vacía, puertas que habían estado cerradas durante años se abrían por sí solas, y un olor a sangre vieja impregnaba los pasillos sin explicación. Los sirvientes empezaron a abandonar la mansión, y los pocos que quedaban aseguraban que la presencia de Malena podía sentirse físicamente, un frío intenso que atravesaba la ropa y se adhería a la piel, como si la muerte caminara detrás de cada uno. Una noche, mientras revisaba los archivos familiares, Tomás encontró cartas ocultas entre los libros antiguos. Eran misivas que describían con detalle los tormentos infligidos a Malena, y cada palabra parecía contener un hechizo. Al leerlas en voz alta, un grito se elevó desde los barriles, y un espectro femenino emergió entre la sombra de la bodega, deteniéndose frente a él. Tomás sintió como su corazón se helaba. La presencia no era un simple reflejo de miedo, sino una fuerza consciente, que evaluaba, juzgaba y castigaba a cada miembro de la familia por los crímenes del pasado. Los sucesos sobrenaturales se intensificaron durante semanas. Las paredes sangraban en silencio, los barriles estallaban sin causa visible, y la voz de Malena se escuchaba murmurando entre las vigas, contando historias de sufrimiento y venganza. Tomás comenzó a perder el sueño, con pesadillas, donde la figura espectral avanzaba lentamente hacia él, extendiendo sus brazos y reclamando justicia. Cada amanecer traía consigo un nuevo misterio, objetos desaparecidos, sombras que se movían con independencia, y susurros que parecían salir de los propios barriles de vino. El terror afectó la relación familiar, discusiones estallaban sin razón aparente, y los miembros de la familia se miraban con desconfianza, convencidos de que alguno estaba bajo la influencia directa de la maldición. Los sueños de Tomás se mezclaban con la vigilia, y a veces no podía distinguir si los gritos que escuchaba provenían de la bodega o de su propia mente. La vinícola, con su aroma a fermento y madera vieja, se convirtió en un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de manera indeleble. Una noche, el abuelo de Tomás apareció muerto en circunstancias inexplicables, con una expresión de horror grabada en el rostro. No había signos de violencia física, pero los muebles alrededor parecían haber sido desplazados por una fuerza invisible. La familia, aterrorizada, comprendió que la maldición no solo era un castigo, sino un juicio perpetuo, y que la presencia de Malena no descansaría hasta que los Anchurena pagaran por completo por los crímenes de sus ancestros. Los viñedos también comenzaron a cambiar de forma inquietante. Las plantas crecían de manera irregular, las vides se retorcían en patrones que parecían representar figuras humanas, y las uvas adquirían un tinte oscuro, casi negro, que ningún químico podía explicar. Cada cosecha era testigo de un fenómeno nuevo y aterrador, y la riqueza de la familia, que alguna vez había sido su escudo, se convirtió en una cadena que los ataba a la presencia sobrenatural de Malena. Al concluir este capítulo de terror, queda claro que la tercera generación de los Anchurena ya no podía vivir bajo la ilusión de normalidad. Cada barril, cada sombra, cada susurro recordaba la historia de injusticia que había dado origen a la maldición. La vinícola respiraba con vida propia, y la figura espectral de Malena se hacía más tangible con cada día que pasaba. Lo que comenzó como un acto de crueldad se transformó en un ciclo interminable de horror, y Córdoba, silenciosa testigo, aguardaba los próximos capítulos de esta oscura y eterna condena. Los años habían transformado la vinícola de los Anchurena en un lugar donde la riqueza coexistía con el miedo palpable. Tomás, ya adulto, sentía que la sombra de Malena se había consolidado como un ente consciente, capaz de alterar la realidad a su alrededor. Cada noche, los barriles emitían un murmullo sordo, como un lamento ancestral, y los criados que aún permanecían afirmaban que sus pasos eran seguidos por figuras que desaparecían. Uno giraba la cabeza. La familia comenzaba a comprender que su destino estaba sellado por la injusticia de un pasado que jamás podría olvidarse. Un día, durante la inspección de los viñedos, Tomás vio cómo las vides se retorcían formando figuras humanas que parecían observarlo con reproche. Las uvas, antes símbolo de prosperidad, adquirían un tono rojo intenso, casi como sangre coagulada, y un olor metálico impregnaba el aire. Los trabajadores empezaron a huir,
y quienes permanecían hablaban de susurros, que los llamaban por nombre, ordenándoles realizar actos imposibles o enfrentarse a castigos invisibles. La vinícola ya no era un lugar de trabajo, se había convertido en un teatro de terror sobrenatural. Una noche, mientras revisaba los barriles antiguos, Tomás escuchó un golpe seco detrás de él. Al girar, no vio a nadie, pero sintió la presión de una presencia que lo obligaba a arrodillarse. La voz de Malena, más clara que nunca, pronunció una sentencia: cada anchurena pagará por lo que me hicieron sufrir. Desde ese momento, los objetos comenzaron a moverse solos, copas que caían, sillas que se desplazaban, y una sensación de frío que se adhería al cuerpo como un manto. La familia comprendió que la maldición había alcanzado su punto álgido. Los fenómenos afectaron también la mente de los Anchurena. La hermana de Tomás, que hasta entonces había sido la más fuerte, comenzó a tener visiones de Malena, señalándola desde las sombras, y perdió el control de sus palabras y movimientos durante días enteros. Los delirios se extendieron por toda la familia, y las discusiones se tornaron violentas, como si la presencia de la esclava torturada pudiera manipular sus emociones y provocar enfrentamientos mortales. La cordura parecía un lujo que nadie podía permitirse. Una noche, un incendio inexplicable se desató en la bodega principal. Las llamas parecían moverse con inteligencia, evitando los barriles más antiguos y concentrándose en los nuevos. En medio del humo, se distinguía la silueta de Malena, flotando entre las sombras, observando con satisfacción cómo los Anchurena luchaban por sobrevivir. Tomás intentó controlar el fuego, pero cada acción era inútil, como si la vinícola misma conspirara contra ellos. Obedeciendo la voluntad de la maldición, la muerte comenzó a recorrer la familia, sin distinción. Un tío cayó de manera repentina desde una escalera, sin evidencia de tropiezo, y la madre de Tomás enfermó gravemente, con fiebre y delirios que la hacían hablar de gritos que nadie más escuchaba. Los criados restantes se negaban a entrar a la bodega, y los vecinos comentaban que cada noche se veían luces extrañas y sombras moviéndose entre los viñedos. La fama de los Anchurena se convirtió en terror, y su riqueza, antes motivo de respeto, pasó a ser sinónimo de maldición. Durante semanas, la vinícola permaneció un estado de caos sobrenatural. Los barriles explotaban sin razón, las ventanas se abrían solas, y voces invisibles conversaban entre las paredes. Tomás comenzó a notar cómo sus propios pasos eran seguidos, cómo objetos se movían frente a él, y cómo la presencia de Malena parecía proyectarse en cada superficie. Su corazón latía con un ritmo descontrolado, y la certeza de que no habría escape se volvía cada vez más fuerte. Una noche, al intentar dormir, Tomás fue despertado por un sonido de cadenas arrastrándose. Al levantarse, vio como una sombra negra cruzaba la habitación, tomando la forma de Malena. Sus ojos brillaban con furia, y su figura flotaba sobre los muebles, como si desafiara la gravedad. Tomás comprendió que la esclava torturada había trascendido la muerte, convirtiéndose un espíritu vengativo, capaz de manipular tanto el mundo físico como el psicológico de los Anchurena. Los viñedos se transformaron en un laberinto de horror. Las plantas crecían de forma antinatural, y las sombras parecían moverse con intención propia. Las uvas adquirían tonalidades imposibles, y un olor fétido impregnaba el aire, mezclándose con el aroma del vino fermentado. Cada paso por los surcos era acompañado por un silencio inquietante, roto solo por susurros que reclamaban justicia. Los Anchurena comprendieron que cada generación estaría marcada por la presencia de Malena, que los perseguiría sin descanso. Al final de este capítulo, queda claro que la tercera generación no podrá escapar de la maldición. Cada fenómeno sobrenatural, cada muerte inexplicable y cada acto de locura es una manifestación de la venganza de Malena, que se ha fortalecido con el paso del tiempo. La vinícola respira como un ser vivo, y los Anchurena ya no son dueños de su destino. El horror que comenzó con un acto de crueldad se ha convertido en una condena eterna, y Córdoba sigue siendo testigos silencioso de la caída inexorable de la familia más poderosa de la región. La última generación de los Anchurena ya no reconocía la mansión que una vez había sido símbolo de orgullo. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo y los incendios inexplicables, parecían susurrar los nombres de cada antepasado, recordando los crímenes cometidos contra Malena. Tomás, convertido en el último heredero consciente de la maldición,
Caminaba por los pasillos, con el corazón oprimido, sintiendo como cada sombra se movía a su alrededor, con intención propia. La vinícola respiraba, viva, y su pulso estaba sincronizado con los latidos de la ira de la esclava torturada. Una noche, mientras revisaba los barriles antiguos, escuchó un canto ahogado que provenía del sótano. Al descender, las paredes parecían estrecharse, y un olor a sangre antiguo lo envolvía. Frente a él, la figura espectral de Malena emergió del suelo. Sus ojos ardían como brasas, y su rostro reflejaba siglos de sufrimiento y odio. No habló, pero su presencia lo paralizó. Cada poro de su piel sentía la fuerza de un espíritu que no descansaría hasta completar su venganza. Tomás comprendió que la riqueza y el poder nunca podrían salvar a los Anchurena de su destino. Las primeras víctimas fueron los criados, que aún permanecían en la mansión. Sin previo aviso, desaparecieron en medio de gritos desgarradores, dejando tras de sí un silencio insoportable y marcas en las paredes que sugerían manos espectrales. Tomás intentó interceder, pero cada intento resultaba inútil. La vinícola misma parecía obrar en contra de él, cerrando puertas, bloqueando caminos y amplificando el miedo con cada sombra que cruzaba los corredores. Los viñedos, antaño orgullo de la familia, se convirtieron en un laberinto de terror. Las plantas crecían de manera grotesca, formando figuras humanas retorcidas que observaban a quienes osaban entrar. Los frutos adquirieron un tono negro azabache, y un olor fétido impregnaba el aire, recordando la sangre y el sufrimiento de Malena. Los vecinos aseguraban escuchar lamentos y risas macabras que se desplazaban entre los surcos. Y muchos afirmaban que las noches en Córdoba nunca volverían a ser tranquilas mientras la vinícola existiera. Tomás, desesperado, buscó reliquias y objetos que pudieran neutralizar la presencia. Pero todo parecía estar bajo el control absoluto de Malena. Los espejos devolvían imágenes distorsionadas, y en ellos, su reflejo aparecía acompañado por la sombra de la esclava, que avanzaba lentamente, acusando y señalando. La locura se volvió contagiosa. Los miembros más jóvenes de la familia comenzaron a hablar solos, a gritar a figuras invisibles y a desaparecer por días enteros, regresando solo para relatar horrores que nadie más podía comprender. Una noche, el patriarca ancestral don Esteban apareció como espíritu, intentando advertir a Tomás, pero incluso su presencia fue insuficiente. Malena, alimentada por siglos de dolor y la codicia de los Anchurena, ahora controlaba no solo la bodega y la vinícola, sino también la mente y el cuerpo de quienes quedaban. La mansión se transformó en un escenario de pesadilla, con puertas que se cerraban solas, barriles que rodaban sin motivo, y figuras que se desplazaban en las sombras, observando cada movimiento. Las tragedias se sucedieron con rapidez. Un incendio, más intenso que cualquier otro, devoró gran parte de la mansión, y los gritos de los presentes fueron mezclados con risas espectrales. La riqueza acumulada durante generaciones se consumía ante los ojos de Tomás, mientras comprendía que la maldición no tenía límites. Cada intento de escapar resultaba inútil. Las sombras se cerraban a su alrededor, los barriles se desplazaban como obstáculos vivos, y la figura de Malena permanecía implacable, flotando sobre los escombros. Finalmente, los herederos restantes fueron atrapados en el sótano principal, rodeados por barriles que se movían como si tuvieran vida propia. Malena apareció, sólida en su forma espectral, y cada miembro de la familia sintió el peso de siglos de injusticia acumulada. Nadie pudo resistirse. Los gritos fueron sofocados por un silencio sepulcral, y la vinícola absorbió cada rastro de vida, dejando solo ecos de horror y desesperación. La maldición, finalmente, parecía haber cumplido su propósito. La bodega quedó vacía, con los barriles intactos pero impregnados de un aura de muerte. La figura de Malena se desvaneció, pero su presencia quedó marcada en cada pared, en cada sombra y en cada botella de vino, recordando a quienes se atrevieran a desafiarla que la venganza de la esclava era eterna. La riqueza, la influencia y el poder de los Anchurena habían sido reducidos a ruinas y susurros, demostrando que ningún privilegio humano puede superar la fuerza de una injusticia no resuelta. Córdoba, silenciosa testigo de la caída de la familia, sintió la quietud que siguió al caos. Los viñedos permanecieron, fértiles pero sombríos,
con cada hoja y cada racimo, recordando la historia de sufrimiento y venganza que se había desarrollado en ellos. La maldición de los Anchurena se convirtió en leyenda. Y cada noche, cuando el viento atraviesa las colinas, algunos aseguran escuchar un lamento distante, mezcla de gritos y susurros, que recuerda que la oscuridad nunca olvida, y que el pasado puede condenar incluso a los más poderosos. Y diga a ti, ¿qué te pareció la historia de hoy? ¿Hay algo que no se haya revelado? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber tu perspectiva sobre esta historia. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar un me gusta. Esto ayuda a mantener este espacio vivo. Hasta el próximo pasado oscuro. La última generación de los Anchurena ya no reconocía la mansión que una vez había sido símbolo de orgullo. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo y los incendios inexplicables, parecían susurrar los nombres de cada antepasado, recordando los crímenes cometidos contra Malena. Tomás, convertido en el último heredero consciente de la maldición, caminaba por los pasillos con el corazón oprimido, sintiendo como cada sombra se movía a su alrededor con intención propia. La vinícola respiraba, viva, y su pulso estaba sincronizado con los latidos de la ira de la esclava torturada. Una noche, mientras revisaba los barriles antiguos, escuchó un canto ahogado que provenía del sótano. Al descender, las paredes parecían estrecharse, y un olor a sangre antiguo lo envolvía. Frente a él, la figura espectral de Malena emergió del suelo. Sus ojos ardían como brasas, y su rostro reflejaba siglos de sufrimiento y odio. No habló, pero su presencia lo paralizó. Cada poro de su piel sentía la fuerza de un espíritu que no descansaría hasta completar su venganza. Tomás comprendió que la riqueza y el poder nunca podrían salvar a los Anchurena de su destino. Las primeras víctimas fueron los criados que aún permanecían en la mansión. Sin previo aviso, desaparecieron en medio de gritos desgarradores, dejando tras de sí un silencio insoportable y marcas en las paredes que sugerían manos espectrales. Tomás intentó interceder, pero cada intento resultaba inútil. La vinícola misma parecía obrar en contra de él, cerrando puertas, bloqueando caminos y amplificando el miedo con cada sombra que cruzaba los corredores. Los viñedos, antaño orgullo de la familia, se convirtieron en un laberinto de terror. Las plantas crecían de manera grotesca, formando figuras humanas retorcidas que observaban a quienes osaban entrar. Los frutos adquirieron un tono negro azabache, y un olor fétido impregnaba el aire, recordando la sangre y el sufrimiento de Malena. Los vecinos aseguraban escuchar lamentos y risas macabras que se desplazaban entre los surcos. Y muchos afirmaban que las noches en Córdoba nunca volverían a ser tranquilas mientras la vinícola existiera. Tomás, desesperado, buscó reliquias y objetos que pudieran neutralizar la presencia. Pero todo parecía estar bajo el control absoluto de Malena. Los espejos devolvían imágenes distorsionadas, y en ellos, su reflejo aparecía acompañado por la sombra de la esclava, que avanzaba lentamente, acusando y señalando. La locura se volvió contagiosa. Los miembros más jóvenes de la familia comenzaron a hablar solos, a gritar a figuras invisibles y a desaparecer por días enteros, regresando solo para relatar horrores que nadie más podía comprender. Una noche, el patriarca ancestre el don Esteban apareció como espíritu, intentando advertir a Tomás, pero incluso su presencia fue insuficiente. Malena, alimentada por siglos de dolor y la codicia de los Anchurena, ahora controlaba no solo la bodega y la vinícola, sino también la mente y el cuerpo de quienes quedaban. La mansión se transformó en un escenario de pesadilla, con puertas que se cerraban solas, barriles que rodaban sin motivo, y figuras que se desplazaban en las sombras, observando cada movimiento. Las tragedias se sucedieron con rapidez. Un incendio, más intenso que cualquier otro, devoró gran parte de la mansión, y los gritos de los presentes fueron mezclados con risas espectrales. La riqueza acumulada durante generaciones se consumía ante los ojos de Tomás, mientras comprendía que la maldición no tenía límites. Cada intento de escapar resultaba inútil. Las sombras se cerraban a su alrededor, los barriles se desplazaban como obstáculos vivos, y la figura de Malena permanecía implacable, flotando sobre los escombros. Finalmente, los herederos restantes fueron atrapados en el sótano principal,
rodeados por barriles, que se movían como si tuvieran vida propia. Malena apareció, sólida en su forma espectral. Y cada miembro de la familia sintió el peso de siglos de injusticia acumulada. Nadie pudo resistirse. Los gritos fueron sofocados por un silencio sepulcral. Y la vinícola absorbió cada rastro de vida, dejando solo ecos de horror y desesperación. La maldición, finalmente, parecía haber cumplido su propósito. La bodega quedó vacía, con los barriles intactos pero impregnados de un aura de muerte. La figura de Malena se desvaneció, pero su presencia quedó marcada en cada pared, en cada sombra y en cada botella de vino, recordando a quienes se atrevieran a desafiarla que la venganza de la esclava era eterna. La riqueza, la influencia y el poder de los Anchorena habían sido reducidos a ruinas y susurros, demostrando que ningún privilegio humano puede superar la fuerza de una injusticia no resuelta. Córdoba, silenciosa testigo de la caída de la familia, sintió la quietud que siguió al caos. Los viñedos permanecieron, fértiles pero sombríos, con cada hoja y cada racimo, recordando la historia de sufrimiento y venganza que se había desarrollado en ellos. La maldición de los Anchorena se convirtió en leyenda. Y cada noche, cuando el viento atraviesa las colinas, algunos aseguran escuchar un lamento distante, mezcla de gritos y susurros, que recuerda que la oscuridad nunca olvida, y que el pasado puede condenar incluso a los más poderosos. Con el paso de los años, la vinícola se convirtió en un santuario de ecos y sombras, un lugar donde cada rincón parecía guardar un fragmento del dolor de Malena. Tomás, desgastado por noches de insomnio y visiones que lo seguían incluso a plena luz del día, comprendió finalmente que no existía herencia capaz de compensar una vida marcada por la crueldad. En los pasillos, las paredes vibraban con un lamento tenue, como si el espíritu de la esclava avanzara con pasos lentos pero seguros, acercándose a su objetivo final. Los descendientes restantes evitaban la bodega, sabiendo que cualquier contacto con aquel umbral significaba enfrentarse a un pasado del que no podían escapar. Una noche, cuando una tormenta oscureció por completo los viñedos, Tomás tomó la decisión de enfrentar lo inevitable. Descendió a la bodega con una lámpara temblorosa, decidido a pedir perdón en nombre de su linaje. Sin embargo, al llegar al centro del recinto, la luz vaciló y se extinguió, dejando solo un susurro que lo envolvió como un abrazo gélido. La figura de Malena emergió entre los barriles, no como un monstruo, sino como un recordatorio vivo de lo que la ambición y la crueldad habían destruido. Su mirada, cargada de siglos de dolor, marcó el destino del último heredero. A la mañana siguiente, la vinícola amaneció en silencio. Los trabajadores encontraron la lámpara caída en el suelo, pero de Tomás no quedaba rastro alguno. Los barriles, alineados con inquietante precisión, dejaban entrever un brillo oscuro en su madera, como si hubieran absorbido una nueva historia. Desde entonces, se dice que quien se atreve a entrar en la bodega puede escuchar dos voces, un lamento antiguo y un susurro joven que pide ayuda, atrapado en un ciclo eterno. Así, la maldición de los Anchorena continúa, recordándole a Córdoba que ninguna riqueza puede borrar el eco del sufrimiento. Y a ti, ¿qué te pareció la historia de hoy? ¿Hay algo que no se haya revelado? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber tu perspectiva sobre esta historia. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar un me gusta. Esto ayuda a mantener este espacio vivo. Hasta el próximo pasado oscuro.